No hace falta que les explique a ustedes qué significa ser autor. La publicación de... Gracias, muy amable. La publicación de un manuscrito es la culminación de un trabajo, en definitiva, es un trabajo de investigación y es la manera por la cual él o los autores divulgan el resultado de estudios o reflexiones que contribuyen a alimentar el conocimiento general. Esto es un poco una idea. A veces escribir no es poner datos, a veces escribir es reflexionar. En ciencias sociales a veces hay investigaciones que en realidad son más producto de una reflexión, no necesariamente todo es siempre poner datos, pero en cualquier caso es la manera en que tenemos para expresarnos, por lo menos Y obviamente ser autor implica ser responsable de la confiabilidad de los métodos de estudio empleados y en las conclusiones establecidas. Esto no significa que uno no pueda estar equivocado, obviamente puede estar equivocado, pero por lo menos ser un equivocado honesto es prácticamente la base de lo que es integridad científica. Y otra obligación de ser autor es reflejar el grado de contribución que se ha tenido en el desarrollo del trabajo. Entonces, ¿cuáles son las discusiones frecuentes que tenemos? El orden de los autores. ¿Quién es el primer autor? ¿Quién es el segundo autor? ¿Quién es el último autor? La justificación de la autoría. Cada vez hay más publicaciones, no sé aquí en Perú, pero cada vez hay más publicaciones en donde les piden a ustedes no solamente poner los autores, obviamente, sino también explicar qué es lo que hizo cada autor. Cómo participó en qué hizo, corrigió, revisó, tuvo la tarea principal. El otro tema que es importante es la de que también está en casi todas las publicaciones, y eso también yo creo que existe aquí también, es la declaración de conflictos de interés. Casi todas las publicaciones hoy día exigen una declaración de conflictos de interés, si estos existieran, ¿no? Y el otro problema es la autoría honoraria, que ya lo hemos mencionado varias veces. La autoría honoraria a veces es impuesta, pero otras veces es conveniente. Si a mí no me conoce nadie, pero algunos de ustedes son más conocidos, a veces a mí me conviene, para que mi publicación tenga más visibilidad, que la persona conocida, y ahí es lo opuesto a lo que yo les comentaba antes con respecto a la autoridad que se impone y le dice al más junior, tengo que ser coautor. A veces puede ocurrir lo opuesto. O sea, puede ser el junior el que le dice a la persona con más renombre, por favor, sea parte de la lista de autores, porque, primero, si ven su nombre, los revisores seguramente no lo van a rechazar, cosa que es un fenómeno que existe. O sea, en muchos trabajos, muchos estudios que se han hecho falseando nombres, la revisión por pares es mucho más generosa cuando hay una persona que es conocida que cuando es alguien que no lo conoce absolutamente nadie. Y obviamente también aceptar esa invitación forma parte de mala conducta científica, aunque haya sido invitado a participar y no se haya impuesto. La autoría fantasma, sí, en eso no hay ninguna duda. La autoría fantasma es utilizar autores, o sea, personas que son insospechables de tener algún vínculo con la industria o con algún interés específico como autores principales, y en realidad quien lo escribió es otro que tiene ese interés pero no figura. Y este es un doble negocio. Es un negocio para el que publica un artículo, que suma ese artículo a la cantidad de artículos que tiene publicado, y es un negocio para el fantasma, que en definitiva hace la propaganda de su producto. Supongan un antihipertensivo nuevo, y se hace un trabajo de investigación sobre este antihipertensivo, pero si lo escribo yo, que soy conocido porque trabajo con la industria, todo el mundo va a pensar, aunque yo declare el conflicto de interés, la gente no lo va a tomar, o sea, lo va a tomar con pinzas, no digo que lo va a descartar. Pero si lo publica otra persona, que es un cardiólogo reconocido, que no tiene ningún conflicto aparente, posiblemente parece un trabajo de investigación genuino. Y las publicaciones redundantes, ¿cuándo es redundante? ¿Cuántas veces se puede publicar lo que uno dice?
En el caso de las publicaciones médicas, existen las convenciones definidas por el International Committee of Medical Journal Editors, que define el rol de los autores y las contribuciones. Nuevamente, esto es elástico en cierta medida porque hoy día, en donde existen tantas disciplinas actuando juntas, el médico, el biólogo, el investigador, el ingeniero, el experto en computación, el experto en estadística, no todos conocen de todo. Entonces, pero esta es una guía que existe por lo menos para poder definir, ¿no? O sea, ahí tienen los datos donde ustedes los pueden buscar. Son las recomendaciones, esta última versión es de 2017 y son más de 3.500 revistas en el mundo, muchas de América Latina, que están adheridas a las normas del Comité de Editores de Revistas Médicos. Y entonces, lo que dice el comité es: la autoría confiere crédito y tiene importantes implicancias académicas, sociales y financieras. También implica responsabilidad, nuevamente usamos la accountability, ¿no? De rendición de cuentas por el trabajo publicado. Y también, finalizando, que los acreditados como autores entienden su rol y responsabilidad sobre lo que se publica. Esto es sumamente importante, sobre todo porque cuando existe... Lo que es interesante de la autoría honoraria es que en muchos casos, cuando se han retractado estos elementos porque ha habido fallas, el autor honorario dice: sí, yo figuro ahí, pero jamás, no tengo nada que ver con este artículo. Cosa que parece cómico, pero que es así. Reglas de autoría, entonces. Para ser autor, todas estas son I-O. O sea, I tiene que haber contribuido sustancialmente a la concepción, diseño, adquisición de los datos o análisis e interpretación de datos, y haber trabajado en el borrador y revisarlo críticamente, y por supuesto tienen que aprobar la versión final de lo que se va a publicar todos los autores, por eso todos son responsables, y tiene que ser responsable del conjunto de la publicación. Y nuevamente, cada autor tiene que ser capaz de identificar lo que desarrollaron otros autores. O sea, no necesariamente... Este es el problema. En un momento esta declaración decía: todos tienen que estar absolutamente en conocimiento de todo. Pero como les decía antes, al ser la investigación cada vez más multidisciplinaria, es difícil que haya expertos en todas las disciplinas y en los trabajos colaborativos. Pero sí, por lo menos, tienen que estar de acuerdo. Significa que usted me tiene que explicar a mí por qué lo hizo y yo tengo que entenderlo y aceptarlo. Bueno, los grupos grandes y multicéntricos tienen que identificar a aquellos que tienen la responsabilidad directa. Y acá vienen las otras discusiones. ¿Quiénes van en los agradecimientos? Discusiones típicas de... El que recolectó los datos, ¿es autor o se le agradece? Y el que recolectó los datos va a decir: no, yo soy autor. Y entonces otros van a decir: bueno, pero si solamente recolectaste los datos no sos autor porque no elaboraste el conocimiento acerca de estos datos. El que aportó ideas y es el más jerárquico del grupo, ¿es autor, se le agradece, o al final, como el cuarto o el quinto o el último autor, el autor senior? Son todas discusiones vigentes hoy en día. Orden de la autoría. Aquí nuevamente es un trabajo de acuerdo entre todos los participantes. El sentido común indica que el primer autor es el que hizo la mayor parte del trabajo. Tal vez no tuvo la idea principal. En general sí la tuvo, pero por lo menos hizo la mayor parte del trabajo. Escribió el manuscrito, organizó las revisiones por los autores secundarios, o sea, es el que cargó sobre sus hombros toda la responsabilidad del estudio. Segundo autor contribuyó, escribió también y revisó, obviamente. Y otros autores se listan de acuerdo a la magnitud de su colaboración. Y esto se discute antes, no después.
porque después es difícil, a veces la gente tiene percepciones hubrísticas de sí mismo, a veces creemos que somos más importantes de lo que realmente somos. Y entonces cuando llega el momento de poner la autoría empiezan las peleas, sobre todo en el mundo académico, que es un mundo en donde la gente tiene mucho ego y a veces, digamos, tiene los codos muy afilados, ¿no? Para sacarse de encima a otros. Y bueno, y el último autor en muchos casos es el autor senior, que a veces es el tutor, consejero, supervisor. Esto es, digamos, la persona que es muy... Pero también tiene que haber participado. Pero a veces participó poco, pero participó, escribió algo, dio la idea. Es más que el agradecimiento. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber escrito algo, tiene que haber aportado algo sustancial. Nuevamente, como hablamos en integridad, para esto es lo mismo. No hay una regla, en este caso, que sea blanco o negro. Tiene que ver todo con el criterio, pero obviamente el criterio significa que para ser autor algo tiene que haber escrito, algo tiene que haber hecho. El tema de la revisión por pares. Aquí también hay muchas discusiones. Ustedes saben que ahora está cada vez más, no digo que se haya impuesto, pero cada vez está más discusión la idea que la revisión por pares anónima no es buena en muchos casos. Sobre todo en comunidades científicas chicas, en donde existen también conflictos de interés, no conflictos financieros, pero a veces existen envidias, existen competencias que hacen que a veces una persona diga anónimamente cosas que a lo mejor no se atrevería a decir si el autor sabe que las está diciendo. Un problema que no sé cuán frecuente será, pero que está descrito y que existe, es revisores que rechazan artículos y que después los publican ellos. Y esto existe. Nuevamente, no sé cuánto de esto existe, pero nuevamente les hablaba antes de que la comunidad académica no es una comunidad muy amable. En otros casos, el revisor es el revisor él y no otro. Lo que sí ocurre en muchos casos, por lo menos en las universidades de los Estados Unidos, es que le envían a uno de los revisores un artículo y él se lo da a alguno de sus estudiantes para que lo revise y le haga los comentarios. Esto es también mala conducta científica, mala práctica. Primero porque es confidencial, la revisión es confidencial. Y segundo porque la revisión está dirigida a esa persona, no a otra. El otro problema de la revisión por pares es los que no saben, porque cada vez más las revistas, justamente por el tema de reproducibilidad y replicabilidad que les hablaba antes, cada vez más las revistas están urgidas a poner la metodología de estudio que se utilizó. Y a veces el revisor tiene que saber excusarse y decir que no está en condiciones de poder analizar un protocolo estadístico. No es una vergüenza no saberlo. Lo que es una vergüenza es pretender que se lo revisó y no entender, digamos, errores o conceptos que debieran ser observados. Y obviamente, por buena práctica, uno no debería guardar el manuscrito una vez que ha sido revisado. Obviamente, hay otros problemas y que tienen que ver con que los revisores, las editoriales son un negocio, las editoriales grandes por lo menos es un buen negocio, porque en realidad no existe otro negocio en el mundo que yo sepa, en donde la gente se mate por trabajar, crear, entregar su publicación a una revista, no cobrar por eso, que la revista haga dinero por eso y encima esa persona cede todos sus derechos a la revista. O sea, si ustedes lo pueden mirar como está concebido, realmente es interesante. No sé si hay un equivalente en otra profesión en donde la gente trabaje gratis, desesperada por ser... Pero la realidad es así. Y los revisores, el trabajo es no remunerado también. Y eso lleva mucho tiempo, que es otra de las discusiones que existen. No estoy tomando partido acá. Pero claro, la respuesta a eso
y no tiene que ver con los revisores, sino las revistas, son las publicaciones llamadas Open Access, en donde la ganancia de la revista está dada por lo que pagan los autores para ser publicados. Entonces hay quienes cuestionan la publicación Open Access porque lo que dicen es que, digamos, existe ya la idea que al estar pagando debería haber una aceptación. Yo creo que no es así, depende de la revista. Obviamente, si van a publicar una revista predatoria, una revista basura, sí. Pero bueno, hay revistas Open Access. De todos modos, lo que revueltan las revistas Open Access es que hay nuevos paradigmas en lo que tiene que ver con las publicaciones. Y esto posiblemente se va a agudizar en el futuro. Quiero terminar con esto ya para no atormentarlos más y tener tiempo para preguntas si es que no se han dormido del todo. ¿Cuáles son abusos de autoría? Coerción, lo que le decía antes, ¿no? O sea, abusarse de la posición de jerarquía para poder obtener autoría. Autoría honoraria, apoyo mutuo. Esto es causa de retractación cuando se descubre. O sea, tiene un nombre que yo no me lo acuerdo, es como stalking, pero no me acuerdo. Es algo que suena más o menos así. En donde, digamos, yo te cito a vos y vos me citas a mí. Y así hacemos eso constantemente y nos estamos referenciando el uno al otro. Y es un acuerdo que, si se puede demostrar, es causa de retractación. Duplicación. Esta es la publicación del mismo trabajo en distintas revistas. Bueno, esto no está aceptado. Pero la duda está, ¿qué pasa cuando se publica en inglés y después en español? Por decir algo, por ejemplo. Negación de autoría, publicación del trabajo de otros sin reconocerles créditos, y autoría fantasma, ya expliqué lo que era antes. Plagio, bueno, todo el mundo sabe lo que es plagio, no vamos a... Unas reflexiones sobre áreas grises. ¿Quiénes son coautores cuando se termina la colaboración pero se escribe por un tema que fue común? Esto es una cosa que vimos en México. Dos colegas se pelean a muerte. Todos sus trabajos los hicieron juntos. Y después todas las investigaciones se hacen juntos y después se empiezan a publicar por separado. Y se empiezan a acusar mutuamente de plagio. ¿Quién es el dueño de la información? Los dos trabajaron. Pero esto es más frecuente de lo que ustedes se imaginan también. ¿Cómo actúa el llamado pensamiento crítico en respuesta a alegatos o justificaciones sobre plagio? O sea, son temas que tienen que ver autoplagio. ¿Cuánto es de autoplagio escribir lo que uno, escribir partes que uno ha escrito siempre y cuando aporte? Algunos dicen, por ejemplo, copiar unas frases que no contienen ninguna idea original. Por ejemplo, la introducción es de importancia marginal en comparación con el robar las ideas de los demás. Los dos deben ser claramente distinguidos y la etiqueta de plagio no debería utilizarse para obras que son muy diferentes en la naturaleza o en la importancia. Esto tiene que ver sobre todo con la aparición de todo el software para leer plagio. Otros dicen, ¿plagio? No, estamos solamente tomando prestado mejor inglés. ¿Por qué? Tiene su criterio también. Porque si el inglés hasta el día de hoy es la lengua franca del conocimiento, o sea, si ustedes publican en inglés lo van a leer en más partes que si publican en español. Entonces hay gente que dice, bueno, los que no somos angloparlantes nativos, no podemos expresar determinadas ideas de manera que sea tan perfecta como alguien. Entonces, lo que hacemos es no copiar el texto, pero tal vez copiar la introducción o copiar la manera en que lo dijeron. Yo no estoy totalmente de acuerdo con eso, pero existe una línea de pensamiento en tal sentido. Lo que le decía antes con respecto a robarse autorías,
Y quiero terminar con esto, simplemente sí. ¿Tenemos tiempo todavía para preguntas? Sí. Este autor hizo algo interesante, ¿no? Nuevamente, quiero cerrar con el tema cultural, de las diferencias culturales. Hay muchos trabajos que dicen que en países asiáticos el plagio no está considerado como una falla, sino como un honor al que lo escribió, digamos. Y este autor dice, plagio en universidades japonesas realmente es una cuestión cultural. Es un estudio muy interesante. Mire, no se lo voy a leer todo, pero simplemente los primeros párrafos. Les da a los alumnos, eran alumnos de TOEFL, o sea, estaban estudiando inglés para poder adquirir un nivel adecuado para poder ingresar a universidades de Estados Unidos, ¿no? Entonces, les da un artículo que se llama Diferencias en Navidades entre los Estados Unidos y Japón. Y dice, los American and Japanese people recognize Christmas. Los americanos y los japoneses reconocen Christmas como un día especial, pero ellos observan esto en diferentes maneras. Primero, en los Estados Unidos, la Navidad está considerada como una fiesta familiar. Bueno, y todo este párrafo, ¿no? Y les dice a los estudiantes, fíjense ustedes, califíquenlo del 1 al 10 en función de la gramática, en función de las maneras que están expresadas las ideas, etc. Alumnos japoneses, ¿no? Y ellos lo califican, y lo califican aceptablemente bien. O sea, 7 para arriba. Una vez que lo calificaron con buen puntaje, les da a los mismos alumnos un texto escrito por un tal Kintaro Takahashi. Y el texto, el otro artículo, si ustedes se recuerdan, fue escrito en el año 2002. Este, teóricamente, en el año 2006. O sea, en la misma unidad de tiempo, ¿no? Les da los... Y dice, Christmas, American and Japanese people recognize Christmas as a special day, but they observe that in different ways. O sea, el mismo texto escrito anteriormente se los da a analizar ahora, pero escrito por Takahashi en el año 2005. Y entonces los alumnos, que supuestamente culturalmente tienen aceptación de plagio, detectan plagio y le bajan al grado completamente. Y dicen, esto es plagio, esto está copiado de otro. Y no lo gradúan como un artículo original. Y entonces lo que el autor de este estudio dice es, señores, ustedes hablan del plagio como una construcción cultural, pero en realidad mis estudiantes en Japón, sin que yo les haya hablado de plagio, reconocieron el tema del plagio como tal e inmediatamente le quitaron crédito a lo que había escrito el otro. Un trabajo interesante, como por lo menos para polémico. Obviamente después hay, cuando no, argentinos, ¿no?, que dicen sobre el plagio. Dice, no comparto el mito del autor como creador y la ficción legal del propietario de ideas o palabras. Creo que las corporaciones y los medios son los que se benefician. Bueno, digamos, esta sí es una justificación, obviamente que yo no comparto, pero que tiene que ver con determinado relativismo cultural absolutamente extremo. Si alcanzan a ver allí, en un estudio que se hizo en vías de desarrollo, en países en vías de desarrollo, en una serie de países, digamos, eufemísticamente llamados en vías de desarrollo, en lo que tiene que ver con mala conducta, en lo que tiene que ver con publicaciones redundantes, un gran número de participantes en plagio, publicaciones redundantes, a ver si lo tengo acá, en plagio, en reciclar textos y en publicaciones redundantes, no declarar conflictos de interés, tiene una incidencia sumamente alta sobre el total de 198 encuestados que respondieron. Creo que la pregunta se hicieron como 500.
¿A lo que voy con esto? Nuevamente es un problema y volvemos a los países en desarrollo, en donde el tema del plagio, como otras pautas que tienen que ver con autoría, todavía tiene mucho camino por recorrer. Y yo lo que quiero es, no digo felicitar, porque yo no soy quien para felicitarlos, pero realmente me parece que esta iniciativa que Esalud está llevando a cabo, con la colaboración de Roxana Lescano, la colaboración de las autoridades que trabajan en financiamiento de la investigación, son sumamente importantes y bueno, muchas gracias por la paciencia y por haberme aguantado hasta ahora. Gracias.